Ya. Hola, profe, lo escucho. Ahora sí me escuchan. Sí, lo escucho yo por lo menos. Menos mal. Se le fue la voz de nuevo, profe. Profe, no lo escucho de nuevo. Profe, no se escucha. ¿Aló? Aló, sí, el profe no se escucha de nuevo. Profe, yo creo que el profe tiene problemas con el computador, chiquillo. Sí, Yo creo que no hay que insistir y que por último, no creo que lo de materia que nos esté pasando sea tan complicado. Yo lo que ¿el profe lo recuerdo, escucha usted? no, yo creo que está súper complicado con el Sí, sí lo computador. escucha el profe. Yo creo que Pero está súper nosotros él complicado no. y tienen que pensar que el profe hace clases durante la tarde, igual, no Sí, somos nosotros nomás. Y podía dejarnos el Listo. video, Algo pasó. ¿Me están escuchando ahora? ahí sí, te profe. escuchamos. Sí. Hola, profe. ¿Sí me oye? Ahí Volvió. sí, profe. Profe, pero no se complique. Si tiene problemas con el compu, yo creo que igual es. A ver, ¿me escuchan? Sí, profe, ahí sí. Sí, ya. Comencemos la clase antes que pase otra vez algo más. Lo esperamos ¿Ya? entonces. ¿Sí me oyen? Sí, profe. Sí, profe, dele. Ahora quedé como con la preocupación de que no me escuchen de repente. Bueno, No, aprovechemos los minutos que nos quedan, porque programé 30 minutos, de los cuales quedan 22. Volvamos a ya. la presentación Ah, ya. y ya, vamos a avanzar hasta donde nos dé el tiempo, Me quedo. sin Bueno, apurarnos. Igual, ok. vamos con la misma calma como estábamos inicialmente, para que esto se entienda. No importa que la semana que viene continuemos con lo que nos haya faltado hoy. Pregunto, ¿ya pueden ver la presentación? Sí. Bien, ahora atiendan lo que les voy a explicar. Yo estaba inicialmente conversando con ustedes y diciéndole que les hablaba de un famoso triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo, para que lo sepan y para que lo sepan, un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo que vale 90. Véanlo acá. Este ángulo que está en esta esquina, este que estoy marcando de color rojo, este ángulo vale 90 grados. ¿Cómo hacen ustedes para reconocer un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados? Bueno, el ángulo que vale 90 tiene forma de L. Forma de L. Aquí está. Es como decir, esta es la vertical de la L y esta es la horizontal de la L. Y donde está esa vertical con esa horizontal, se forma 90 grados. Y entonces, si el triángulo tiene un ángulo de 90 grados, automáticamente ese triángulo se llama triángulo rectángulo. Es decir, es un triángulo que tiene dos nombres, triángulo rectángulo. Los dos nombres conforman a la misma figura. Ya. Ahora, una vez que ya entienden que es un triángulo rectángulo, noten que los cuatro triángulos que están dibujados, los cuatro son rectángulos. Es decir, los cuatro tienen un ángulo de 90 grados. El azul, el segundo, que es color azul, aquí vale 90 grados. El morado, aquí vale 90 grados. Y el rojo, que ya, un segundo, ajá, este rojo, que bueno, como es rojo no se va a ver mucho la marca, aquí vale 90 grados. Lamentablemente, bueno, acá no se va a ver, pero por aquí se lo coloco, vale 90 grados. Pero no, ya que Entonces, no la idea. todos los triángulos que ustedes vean que tienen un ángulo de 90 grados, esos triángulos se llaman triángulos rectángulos. Y son los únicos triángulos que aceptan que se les apliquen dos cosas: teorema de Pitágoras y trigonometría. ¿Ya? Entonces, si el triángulo es rectángulo, acepta tanto teorema de Pitágoras como trigonometría. Ahora fíjense lo siguiente, vamos a la siguiente etapa. Antes de pasar a la siguiente etapa, pregunto, ¿están claros cuándo un triángulo es rectángulo, sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, entonces, porque tal vez yo puedo más adelante colocarles triángulos a ustedes mezclados, donde algunos son triángulos rectángulos y otros no. Y ustedes tienen que decirme, profe, este sí y este no y este sí. Y yo les voy a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué sí y por qué no? Y ustedes me explicarán. Profe, este tiene un ángulo de 90, este es triángulo rectángulo, y este no tiene ángulo de 90, así que este no. ¿Ya? Entonces, esa es la estrategia. Continúo.
Los tres lados de un triángulo de rectángulo tienen nombres especiales. Es decir, así como el triángulo es especial, sus lados también tienen nombres especiales. Es decir, no simplemente se llaman lado, lado y lado, o lado 1, lado 2 y lado 3. No, los lados tienen nombres especiales. Al más grande de los tres se le va a llamar hipotenusa. Vayan metiendo ese nombre en su mente, hipotenusa. Y al más pequeño, y a los dos más pequeños, no, porque hay uno solo que es más grande y los otros dos son más pequeños que ese más grande, a los pequeños se les llaman catetos. Entonces, de aquí para adelante, cuando ustedes escuchen hipotenusa, hipotenusa se está trabajando entonces con un triángulo que es rectángulo. Porque si el triángulo no es rectángulo, no tiene hipotenusa. Es decir, yo no puedo agarrar un triángulo cualquiera que no sea rectángulo y preguntar, ¿y dónde está la hipotenusa? Porque la respuesta tiene que ser inmediatamente, profe, ese triángulo no tiene hipotenusa, porque no es un triángulo rectángulo. Solo los triángulos rectángulos tienen hipotenusa. ¿Ya? Entonces, y además de tener hipotenusa, que es la más grande, tienen los que son más pequeños, también tienen nombres especiales, cateto y cateto. O sea, tiene dos catetos y una hipotenusa. Ya. Hasta aquí, lo que quiero es que trabajen esta semana en pensar en esas palabras, cateto, hipotenusa, cateto, hipotenusa. Ya, continúo. Fíjense ahora lo siguiente. ¿Cómo hacen ustedes para reconocer cuando ustedes ven un triángulo rectángulo y dicen, sí, este triángulo es rectángulo? ¿Cómo hacen para saber cuál es la hipotenusa? Pregunta. Donde se puede formar un cuadrado. Ya, se puede formar un cuadrado. Pero ahora la pregunta voy a dirigirla un poco más hacia el lado que le llamo hipotenusa. De los tres lados, ¿cómo sé yo cuál de los tres es la hipotenusa? El que es más grande, La más Esa larga. es justamente la respuesta. De los tres lados, la hipotenusa va a ser el que sea el más grande. Y les voy a dar otra idea. La hipotenusa siempre queda al frente del ángulo de 90 grados. Vean dónde está el ángulo de 90 grados pintado y vean dónde está la hipotenusa. Este lado que estoy están como remarcando de ahí. rojo es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa está, como decirlo, al frente o opuesto. No sé cómo llamarlo, pero sí, está como que frente a frente al ángulo de 90. Hipotenusa y ángulo de 90 están frente a frente. Ya, entonces, pero también la forma de descubrirla es ese. El lado más grande es la hipotenusa. Y los dos más chicos son catetos. Ahora vamos a pasar a un siguiente nivel de aprendizaje. Yo ahora voy a marcar un ángulo de ese triángulo. Ese triángulo tiene tres ángulos. Ángulos son los que están por dentro. El de 90 ya es un ángulo. Aquí está. Este de 90 es un ángulo. Pero este de acá arriba es otro ángulo. Y este de acá abajo es otro ángulo. Les pregunto, escojan ustedes, ¿con cuál ángulo quieren trabajar? Me refiero a los ángulos de los pequeños, no el de 90. ¿Quieren trabajar con el que está arriba o quieren trabajar con el que está abajo? ¿Con cuál prefieren? No sé, a mí me da lo mismo el de abajo. Exacto, el de Son abajo, iguales. ya, ¿no? Son Es que iguales. exactamente da lo mismo. Y como da lo mismo, yo le doy la oportunidad a ustedes que escojan el que ustedes quieran. Como ya alguien tomó la palabra y dijo, me da lo mismo, vamos a trabajar el de abajo, ya. Le voy a colocar al ángulo que está abajo un nombre. Ese ángulo se llama alfa. Alfa es como una especie de símbolo o letra griega, que es así como un pececito, no sé, la forma de dibujarlo. Eso se llama alfa. Entonces, a ese ángulo le coloqué una letra griega. Ese ángulo se llama alfa. Ya. A partir de ese ángulo, ustedes tienen que decirme ahora quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Y aquí comienza el juego. Atiendan porque el primero lo hago yo, el segundo también lo hago yo, pero el tercero lo van a hacer ustedes. Presten atención. Ahora, si yo digo que este es alfa, el lado que está frente a alfa, el que está al frente de alfa, se va a llamar cateto opuesto. Siempre el que está frente al alfa se llama cateto opuesto. ¿Ya? El más grande, como por ahí lo dijeron, siempre el más grande se llama hipotenusa. Ah, ya. Y el tercer como el lado que ángulo. no le he puesto nombre, por descarte, se llama cateto adyacente. Entonces, repito, tengo tres lados. El más grande se llama hipotenusa
y los dos Hipotenusa. chicos se llaman catetos. Pero hay un cateto que es opuesto, Adyacente que va a y estar frente al ángulo alfa, y va a haber Mm. un cateto adyacente que va a estar al lado del ángulo alfa. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer. Que si yo les digo quién es alfa, ustedes responden quién es cateto opuesto, quién es cateto adyacente y quién es hipotenusa. Vamos a avanzar. Vamos al triángulo color azul. Triángulo color azul. Imagínense que yo llamo alfa a este que voy a pintar aquí. A este lo llamo alfa. Mi pregunta va a ser, vamos a colocarle nombre a los lados. Disculpe, profe, también es alfa, no depende de la posición que esté arriba o abajo. Escuchen la pregunta. Si Ya. yo tengo aquí tres lados, A, B y C, dígame cuál de las tres letras, A, B o C, es la hipotenusa. La La C. C, La C. El que respondió la C, dígame por qué me dijo que la hipotenusa era la C. ¿Por qué más grande? ¿La más grande? la más Porque grande, Porque es la más la amplitud grande. más grande. Grábense eso. La más grande es hipotenusa. La más grande es hipotenusa. No sé, hipotenusa de hipopótamo. Hipopótamo lo más grande, no sé, algo así. Pero por allí va. El más grande es hipotenusa. Ya, perfecto. Y ahora fíjense que me quedan los dos catetos, cateto y cateto. Pero hay uno que se llama cateto opuesto y hay otro que se llama cateto adyacente. ¿Cuál de los dos, escuchen la pregunta primero, cuál de los dos que quedan, A y B, cuál de los dos es el cateto opuesto? El A, La A. A. El A, el A, ¿Y sí. por La qué A. creen que el A es el cateto opuesto? Más Porque está al pequeño. frente del alfa. porque estoy mirando el otro. ¿Por qué? No les escuché. Porque Es que estoy mirando Está el al otro frente del contexto. alfa. Claro, algo así. tiene una razón porque es el cateto opuesto, porque siempre el cateto opuesto está frente al alfa, como una flecha atravesando el triángulo, frente al alfa. Bueno, y por Ah, descarte queda un solo lado. ¿Cómo se llama el lado que queda? ¿Cateto qué? adyacente. Cateto adyacente. Adyacente. Lo voy a abreviar para no escribir tantas letras. Cateto adyacente. Muy bien, muy bien. Ahí ya están captando cómo identificar. Yo lo que quiero es que piensen algo. Si yo hubiese llamado alfa, no al que llamé alfa que está arriba, sino que hubiese llamado alfa al de abajo, si hubiesen invertido los papeles, el cateto opuesto ya no hubiese sido el que fue cateto opuesto ahorita A. El cateto opuesto hubiese sido más bien la B, porque hubiese cambiado la posición. Entonces, la hipotenusa no cambia, pero cateto opuesto y cateto adyacente sí cambian dependiendo de a quién yo llamo alfa. Vamos a ver. Vamos a Pero, prestar profe, atención. pregunta. Dígame. ¿Uno puede elegir cualquiera? O sea, el de arriba o En el de el abajo, o hay ejercicio una siempre va a estar razón? elegido el ángulo, siempre va a estar elegido. O sea, yo hoy, Ya. yo hoy lo estoy eligiendo así con ustedes, pero normalmente el triángulo ya trae elegido quién es el alfa, ya lo trae desde el principio. Ah, ya. Por ejemplo, vamos a colocarle al triángulo morado letras. Esta es la letra M, esta es la letra O. No, no lo voy a colocar O para no enredar con el opuesto. Esta es la letra N y esta es la letra H. Ahí tengo tres letras, M, N, H. Yo quiero que, y voy a marcar un ángulo. Vamos a ver, voy a marcar este El que está alfa acá abajo. debería ser Este que está por aquí, el que estoy pintando, se llama alfa. Escuchen la pregunta. Yo casi siempre pregunto de primero la hipotenusa porque es como la más fácil de descubrir. ¿Quién es la hipotenusa? La M. M. La M. Y está recuerden, frente. hipotenusa, la más grande, la M. Ya. Grande. Ahora me quedan dos. Vean dónde está alfa para que ahora me respondan quién es el opuesto. La N. La N, porque es la que está frente al alfa. Este es opuesto. Lo estoy abreviando, opuesto. Ni siquiera puse cateto, pero es cateto opuesto. Opuesto. Por del descarte, ¿quién alfa. sería H? Adyacente. Cateto Todo adyacente. adyacente. Muy bien, ya listo, perfecto. Ya. Ahora fíjense lo siguiente. Vámonos al último. El alfa, hay como que me enredo un poco. ¿El alfa es como un punto o siempre es el mismo lugar? No, Del- no entendí alfa el mismo lugar como. El alfa es un ángulo, no es un punto. El Es un alfa es un ángulo, no ángulo. un punto. Y el Ah, ya. ángulo puede ser el que está abajo o el que está arriba. El que está a un lado. Ah, ya. Siempre hay Igual dos ángulos, ya. pero la persona que hace el ejercicio te va a decir cuál es Ujú. el ángulo que tú debes trabajar. O sea, tú no vas a escoger, voy a escoger el de abajo,
o quiero escoger el de arriba. No, cuando a ti te den el triángulo, tú vas a ver que el triángulo ya trae dibujado de una vez quién es alfa. Ah, ya. ¿Ya? Vale. Entonces, bueno, Ya. este es rojo y no me permite ver cuál es el alfa, pero vean lo siguiente. Imaginemos que esto es X, esto es Y y esto es Z y el alfa es este que está por acá abajo, el que está aquí debajo. Yo quiero que me digan entonces de las 3 letras, ¿quién es? Voy a empezar a preguntar al revés. ¿Quién es el cateto opuesto? La La X. X. Cateto opuesto es la X porque es el que está, cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente? La Z. La Z. Cateto adyacente. Y por descarte, ¿quién es la hipotenusa? Por descarte, la La Y Y. es una Y. La Y. Y este sería la hipotenusa, que es la más grande. ¿Ya? Hasta ahí vamos muy bien. Ya. Ustedes dirán, profe, pero esto yo no le veo ninguna ciencia, no veo la trigonometría. Es que esto es como quien dice el nacimiento de la trigonometría. De esto que yo estoy explicando, yo voy a hacer muchísimas cosas que tienen que ver con el seno, con el coseno, con la tangente, que es finalmente lo que uno conoce como trigonometría. Vean lo siguiente. Ahora aquí en este ejercicio vamos a... no quiero que el tiempo se me pase. ¿Qué hora tiene alguno el reloj? Que no tengo reloj a la mano. Dice que 9:23. 16 con 7. 16 minutos con 10 segundos. Ya, entonces me quedan 14 minutos, ¿cierto? Sí. Porque la clase termina justamente a las 9:30. Va a terminar justamente allí, se va a cortar. Por lo menos a mí me sale eso, no sé si a los demás. Ya. Entonces, bueno, vamos a hacer este triángulo. Fíjense lo siguiente. Vamos a marcar un ángulo. Vamos entonces a enseñarle algo. Vean que ese triángulo ya no le estoy colocando letras, sino le estoy colocando números. Un lado vale 8, el otro lado vale 6. Entonces, la idea es que ahora ustedes busquen el lado que falta. Un lado, el lado más grande, que es desconocido, que es la hipotenusa. Entonces, yo necesito ahora que aprendamos que en un triángulo rectángulo, cuando yo conozco dos lados, yo puedo buscar el lado que falta usando teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ahí es donde voy ahorita, a utilizar teorema de Pitágoras para buscar un lado que falta en un triángulo que es rectángulo. Entonces vamos a colocarle letras al triángulo rectángulo. Coloquémosle, por ejemplo, al 8 le coloco la letra que ustedes quieran. Vamos a colocarle X. Al 6 le voy a colocar Y. Y al más grande, que es el que no sé cuánto vale, le voy a colocar Z. Entonces, el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Z elevado cuadrado, ¿ya? Z elevado al cuadrado es igual a un cateto, vamos a llamar X, X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado. Esta fórmula con letras siempre se va a cumplir en todos los triángulos rectángulos. Coloquen siempre la hipotenusa de primero, siempre la hipotenusa de primero. Z elevado al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Y vamos a reemplazar los valores conocidos. Por ejemplo, Z, yo no sé cuánto vale, así que Z cuadrado queda igual Z cuadrado. Pero donde dice X, yo sé que la X vale 8, porque donde está la letra X está un número 8. Entonces, donde está la X pongo 8 y queda elevado cuadrado. Más. Y donde está la letra Y, voy a colocar el número que está donde está la letra I, que es el número 6. O sea que me queda 6 elevado cuadrado. Cuando ustedes hagan esta cuenta, los invito a que usen calculadora. No lo hagan de memoria porque si no tienen mucha habilidad numérica, pueden equivocarse. Por ejemplo, 8 elevado a 2 es 8 por 8. Y 8 por 8 es 64. ¿Ya? Más. Y 6 elevado a 2 es 6 por 6. Y 6 por 6 es 36. Entonces, en la línea de abajo coloco z cuadrado es igual al resultado de la suma de 64 más 36. Y esa suma da 100. Finalmente, para terminar, voy a sacar raíz cuadrada de ambos lados. Tanto la raíz cuadrada, donde está el z cuadrado, como la raíz cuadrada, donde está el 100. Cuando hago raíz cuadrada de los dos lados, esta raíz se va con este cuadrado y me queda la letra z sola. Y del otro lado, donde me quedó raíz de 100, si uso una calculadora para ver cuánto es raíz de 100, la raíz de 100 es 10.
porque 10 por 10 es 100. Y así, Sí. gracias al teorema de Pitágoras, descubrí que Z vale 10. Es decir, pasé de conocer solamente 2 lados y ahora conozco a los 3 lados. ¿Ya? Bien. Yo sé que a lo mejor dirán, profe, pero es demasiada información y es como complicado porque son muchas operaciones. Sí, tal vez sí, porque la idea es que cuando uno aprende estas cosas, cuando uno aprende trigonometría, ya uno sepa Pitágoras de antes y no lo aprenda al mismo tiempo. Pero sin embargo, no hay problema. Nosotros vamos a tratar de hacer simultáneamente los dos aprendizajes, trigonometría por un lado y el teorema de Pitágoras por el otro. Entonces, fíjense que todavía me quedan unos minutos más y puedo hacer un último ejercicio. Vean el triángulo que está al lado. Ese triángulo, primera pregunta. Vamos a tratar de, con estas preguntas, reafirmar lo que hemos aprendido hasta ahora. Y con esto cerramos. Primera pregunta. ¿Creen ustedes que el triángulo que está dibujado allí, donde está el 13 y el 12, ese triángulo es rectángulo? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿Por qué? porque se puede, rectangular, porque está uno horizontal y otro vertical. porque tiene la forma de la Que L. tiene la forma Porque tiene, disculpa, forma del cuadrado. De la L. tiene la forma de la L. Exactamente. Sí. La voy a dibujar. Donde está la forma de la L, voy a dibujar un pequeño cuadro rojo. Aquí. Está Donde está invertido, la pero es forma una de la L. L, uno marca un cuadro rojo y con eso quiere decir que ahí hay 90 Eso grados. sí, le ponemos Ya. la- Entonces la respuesta que me dieron es correcta. Sí, ese es un triángulo rectángulo. Pregunta número 2 para ver si me están entendiendo. ¿Cuál de los 3 lados es la hipotenusa? El 13. ¿Cuál? ¿El 13? El 13. ¿Dónde está ¿Por el qué? 13? Porque el hipotenusa me dijo, ¿cierto? Porque es el más grande. Porque es el más grande. Porque hemos dicho que la hipotenusa es el más grande. Fíjense que a pesar de todos los accidentes que hemos tenido hoy, hay aprendizaje. Ya hay gente que sabe cuándo el triángulo es rectángulo. Ya hay gente que sabe quién es la hipotenusa. Y son cosas pequeñas, pero que van sumando. Y entonces vamos aprendiendo como armando una gran torre, colocando de una pieza en una pieza. Perfecto. Ya saben cuál es la hipotenusa. Y aquí viene una pregunta más interesante. Y yo estoy casi convencido de que se van a equivocar, pero quiero que se equivoquen. Quiero que se equivoquen porque de la equivocación vamos a sacar un aprendizaje. Quiero que me digan ahora cuál es el cateto opuesto. Ay, no lo sabía yo. Ya también. Que todavía no está elegido el alfa. Excelente, Hipotenusa. perfecto, buenísimo. Ah, Yo por eso pensé que alguien me mismo. iba a decir, es el 12, Bien. profesor. No, yo Y no. si alguien lo pensó, la respuesta que dio esta chica es correcta. No puedo decir quién es el cateto opuesto porque ni siquiera he elegido el alfa. Para uno decir quién es el cateto opuesto, uno tiene que primero partir marcando quién es el alfa. Si no hay alfa, el cateto opuesto podría ser cualquiera. Entonces, muy buena respuesta. No puedo decir quién es el cateto opuesto si el ángulo alfa no está fijo. No se ha dicho cuál es. Excelente, perfecto. Entonces, ya. Ahora fíjense que ese triángulo, de los 3 lados, solamente conozco 2. ¿Cómo haría para buscar el tercero que no conozco? El ejercicio. Es del ejercicio anterior. Ponerle letra o con los números. ¿Cómo se dice? Les voy a ayudar a responder la pregunta dándole como una pista. ¿Cuál es el teorema que me permite buscar un lado que falta cuando nada más conozco 2 de los 3? El de Pitágoras. El que de hizo recién Pitágoras. el mismo Entonces, ejercicio. cuando yo en un Otro. triángulo rectángulo, y miren, hagan hincapié en eso. Si el triángulo no es rectángulo, Pitágoras no sirve. Solamente Pitágoras va a servirnos si el triángulo es rectángulo. Entonces, rectangular. perfecto. Entonces, este triángulo rectángulo me permite usar Pitágoras. Y Pitágoras me dice, si tú conoces 2 de los lados, yo te ayudo a buscar el tercero que falta. Perfecto. Entonces vamos a buscar por el Pitágoras, vamos a colocar, a mí me gusta Pitágoras primero con letras y después coloco los números, así como hice en el caso anterior. Primero coloco letras en la primera línea y en la línea de abajo reemplazo las letras con sus respectivos valores. Entonces, bueno, como las letras no son problema, yo le coloco la letra que yo quiera. Mira, al 13 le voy a llamar la letra P y al 12 lo voy a llamar la letra M.
Y al otro que no conozco cuánto vale, lo voy a llamar la letra B. Mi pregunta es, cuando yo coloco el igual, ¿quién va de primero? La B. La B porque esa es la incógnita. La P, el 13. Ah, la P. La P. Ah, yo pensé Sí, que- escuchen esto. sorry. Yo en el ejercicio anterior le había dicho que la hipotenusa iba de Iba, primero. iba Porque- primero, sí. Ah, Porque ya. les voy a dar otra aclaratoria. Yo les había dicho que la hipotenusa la pusieran de primero, porque la hipotenusa en el otro ejercicio era la que no conocíamos. Ah, ya, Yo aquí por los la voy B. a invitar que coloquen de primero a la B, porque la B es la que no conozco. Entonces, aprendamos que en el Sí, teorema sí. de Pitágoras, una forma sencilla de usarlo es que siempre coloque de primero No, está bien. justamente al que no conozco. ¿Ya? Entonces, ese B que no lo conozco, lo coloco de primero, pero atención, lo coloco elevado al cuadrado. No coloquen la letra B sola, es B Sí, elevado a siempre al 2. cuadrado. ¿Ya? Listo. ¿Qué coloco después del igual? Puede ser la ¿El cual? M. Ya. Vamos a colocar P. P de primero. P. Y ya le voy a decir por qué P de Está primero. Y bien, dirán, P. profe, pero ¿por Ah, qué P de primero? y P de por primero. Y también P cuadrado. ¿Qué coloco después del P cuadrado? Dígame. ahí debería ser la M. Más. Ajá. Más. La persona que me está diciendo más porque ella ve que en el triángulo, en el ejercicio anterior colocamos un más Era después signo de más. eso. Sí. Bueno, entonces Más escuchen, aquí va un M. menos. Aquí va un menos y después m cuadrado. Y vamos a hacer una aclaratoria antes de terminar este ejercicio, que ya nos faltan 2 líneas y terminamos. Porque es diferente al La otro. aclaratoria es la siguiente. ¿Por qué usé más allá en el primero, pero aquí estoy usando menos? Y la respuesta es la que sigue. Cuando ustedes estén calculando a la hipotenusa, coloquen más. Cuando ustedes estén calculando a un cateto, coloquen menos. En ambos catetos, adyacente y opuesto. ¿Sí? Repito, Ya. si buscan la hipotenusa, si la hipotenusa es desconocida, coloquen más. Positivo. Cuando no conozcan un cateto, coloquen menos. Y en el menos, siempre coloquen adelante el mayor. El mayor va de primero y el menor va de segundo. Entonces, fíjense, porque yo coloqué P de primero. Por allí una chica me había dicho, profe, ponga M elevado a 2 de primero. Y yo le dije, no, no es M elevado a 2, primero va P elevado a 2. Bueno, porque en una resta, el más grande se pone adelante, de primero. Y esa fue la razón por la cual no coloqué M cuadrado de primero, sino P cuadrado. Bueno, listo. Vamos a reemplazar. Donde dice B cuadrado, no reemplazo nada porque no lo conozco. Pero donde dice P cuadrado, ahí sí puedo reemplazar. ¿Qué reemplazo por la letra P? 13 al cuadrado. 13 al cuadrado. 13. Y ese 13 va elevado al cuadrado. Entonces me queda 13 cuadrado menos. ¿Y qué reemplazo donde dice M? 12. 12 al cuadrado. 12 cuadrado. Muy bien. elevado al cuadrado. Estas cuentas las puedo hacer yo hasta sin calculadora. Los voy a ayudar para que sea más rápido. 13 cuadrado es 13 por 13. No vayan a poner 26 porque no es 13 por 2. 13 por 13. 13 por 13 es 169. Menos. Wow. 12 cuadrado no es 24. No. 12 por 12. Porque no es 12 por 2. Es 12 por 12. 12 por 12. Y 12 por 12 es 144. Cuando ustedes resten, voy a colocar abajo B cuadrado otra vez. B cuadrado Ahí igual. se coloca la Cuando resta. ustedes resten 169 menos 144 es 25. Y siempre en el paso final Menos. saquen raíz cuadrada de ambos lados. Raíz cuadrada de ambos lados. Raíz se cancela con el cuadrado y me queda la B sola. Y luego del otro lado la raíz de 25 es 5. Y aquí tengo que el lado que faltaba vale 5. Y haber descubierto el lado que me falta, créanme, se van a dar cuenta en la próxima clase. Haber descubierto el lado que me falta me permite buscar todas las funciones trigonométricas. Pero eso se los voy a enseñar la semana que viene. Entonces ya, hasta aquí voy a dejar la clase porque de verdad que hoy fue así como que muy atropellado todo y todo fue como muy conflictivo, pero hubo aprendizaje. Me voy con esa idea. La semana que viene yo voy a retomar otra vez con Pitágoras para recordarles que si es la hipotenusa se suma y si es un cateto se resta. Y una vez que les recuerde eso, seguimos con el proceso de aprender trigonometría.
que yo creo que la clase que viene va a ser ya hablando de esas palabras que uno a veces escucha y dice, ¿qué significará? Seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Entonces, todo eso lo vamos a ver, pero en la clase que viene. Así que esta clase vamos a dejarla hasta acá. Y A mí me falta aprender agradezco la parte que hayan final. tenido paciencia por todo lo que sucedió, el audio de la computadora que está fallando, no sé qué le sucede y ya espero que se resuelva mañana. Nos vemos la semana que viene. ¿De acuerdo? Ya, profe. Chao. Sí, Profe, tengan buenas gracias. noches, descansen Chao, y profe, gracias. gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Chao. profe. Que Gracias, tenga buena profe. Chao. noche. Chao, Chao, que chicos. estén bien. Chao, compañeros. Chao. Chao, Fernando, cuídate. Hasta luego. Pati, Cintia, hasta luego. Chao, Chao, chao. profe, gracias. ¿Sí?